Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, gracias por estar siempre presentes. 6:30, la hora en punto, donde nos abrazamos en conciencia a través de la radio, por supuesto, Sucesos, tu radio, y siempre un gusto invitarte a que te conectes en nuestra programación para que nos veas a las 21 horas en Telesucesos. Ahí está tu espacio también, un canal además que nos convoca a la información, al buen contenido, a salir un poco, bueno, de ese mundo mediocre que a veces se impone a través de los medios que uno dice de terror, ¿vale? ¿Cómo es posible que el contenido se pierda en función de los que hacen comunicación? Siempre tienen que tener ese grado de responsabilidad de un aporte para la conciencia y para la construcción de una sociedad mucho más sana. Redes sociales como Juan Diego Motiva, tanto Facebook como en el Twitter, ahí estamos para reencontrarnos 24 horas al día, bueno, en función de servirte, en función también de recibir tus comentarios, tus opiniones, tus críticas, todo válido, porque este es un espacio para eso. Y también invitarte a que nos ofrezcas tus casos también. Mira, muchas veces en una historia personal hay tantas herramientas colectivas que pueden ser funcionales para el mundo. Quizás tu caso, quizás tu historia, quizás tu cuento, quizás tu narrativa puede tener una herramienta interna que nos puede convocar a eso que tanto soñamos. A darle sonrisa a la vida, de eso se trata. A pesar de los acontecimientos, aquí le vamos a dar sonrisa. Bueno, hoy vamos a tener un programa de lujo, ya lo hemos tenido varias veces, un gran amigo, un gran escritor, un gran jurista, un gran abogado, un hombre de letras y sobre todo, bueno, de contenido histórico. Gracias, Oscar Vela, por estar acá. Muchas gracias, en tu casa, ¿no? Siempre un gusto recibirte, gracias por tu tiempo, en función de hablar temas que tienen que ver con la literatura, con el derecho, con muchas cosas, de todo, ¿vale? Siempre es importante conocer, pero en el programa pasado conversamos un poco fuera de cámara, un poco de ese mundo que tiene que ver con las organizaciones internacionales, con la ONU, con la OEA, sí. Bueno, que pareciera un mundo mágico, fantástico, todopoderoso, pero a veces, en mi opinión, de poca resolución práctica, haciéndose un poco la vista gorda frente a los acontecimientos que suceden históricamente en el mundo. Entonces uno dice, bueno, vale, dentro del marco teórico todo parece funcional, pero ¿qué sucede dentro del marco práctico? ¿Por qué ala la espalda a tantos acontecimientos, bueno, que han sucedido en la historia y que yo me atrevería a decir que hasta cómplices han sido? Muchas veces, sí, sin duda. Habíamos conversado, me parece, el entorno, digamos, de la conversación que tuvimos fue un tema relacionado con Guantánamo. Empezó por ahí, claro. Comenzó por allí. Con el terror de la cárcel de Guantánamo. Exactamente, que comentábamos que es realmente un tema muy complejo desde el punto de vista del derecho internacional, inclusive. Porque resulta ser una especie de isla, ¿no es cierto? Claro, una especie de enclave aislado por completamente del derecho internacional. Claro. Entonces, se crea esta famosa base naval, arrendamiento perpetuo, desde 1898, en la que los norteamericanos pueden utilizarla para cualquier efecto y para cualquier fin. Y resulta incomprensible que todavía, hoy, pleno siglo XXI, sigamos con ese enclave y con 60 presos aproximadamente. Que además la condición jurídica es un misterio, Es ¿no? una especie de limbo. Ajá. En realidad están en una especie de limbo. Resulta que hay allí todavía 60 detenidos, de los cuales apenas 6 tienen efectivamente una condena, se les ha procesado, ha habido un juicio, efectivamente se les ha sancionado por algo en particular, casi todos son temas de terrorismo, casi todos relacionados allí. Pero los 54 restantes no tienen nada, ni condena, ni acusación, ni proceso. Ni proceso, ni nada. Muchos de ellos inclusive no saben por qué están allí, desconocen por completo. Y es porque hay muchísimos casos en los que se les ha detenido, por ejemplo en aeropuertos, por ser gente muy similar en aspecto a otras personas que están acusadas de terrorismo. Imagínate tú te pareces a alguien que cometió algún tipo de delito, véngase para acá, se va directamente a Guantánamo y como allá no hay ni Dios ni ley,
entonces nosotros procedemos como nos da la gana. Y de allí han salido las denuncias de esas las torturas, de atrocidades que se han cometido a lo largo, sobre todo de los últimos años. A raíz del 11 de septiembre, famoso del 2001, es cuando esto cobró más vigencia, en la época de Bush. Y es porque se utilizó este enclave aislado, como te digo, de la ley, aislado de todas las jurisdicciones, y hasta se cometen todo tipo de actos terroristas, efectivamente, contra los presuntos terroristas, porque muchos de ellos pueden serlo, efectivamente, y estaría muy bien que se los sancione y que se los juzgue, de acuerdo con la ley y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro. Y que estén en una celda, pues, ¿no es cierto? Pero parece que allá las condiciones son tremendas. Hay abogados que se dedican ahora a la defensa de esta gente allí. Es un caso curioso, es un caso, por decirlo menos, extraño, y justamente se aplica lo que tú dices. ¿Para qué están entonces los organismos internacionales? Es decir, ¿qué sentido tiene la ONU y todos los demás por debajo de la ONU en esta materia, en materia efectiva de la protección a los derechos humanos? Todos los días vemos estos casos, ¿no? ¿Sí? Todos los días. Guantánamo es quizá el gran ejemplo hoy. Claro, todavía. lo que pasa es que como sigue siendo esos 54 presos, una minoría, Exacto. En función de, bueno, nadie Exacto. parece que haya dolientes, ¿no? Así es. Y eso también, esa desvinculación desde el área de la jurisdicción, ¿a qué jurisdicción pertenece eso? O sea, frente a quién, es lo que, frente a qué proceso se lleva, frente a qué jueces. A nadie, es precisamente eso lo que está sucediendo. Esto es un territorio cubano, ¿no es cierto? Porque la isla de Cuba, claro. Pertenece a Cuba, debería ser parte del Estado cubano. No lo es por este extraño acuerdo al que se llegó luego del Tratado de París en 1898. Pero estamos hablando más de un siglo. Arrendamiento perpetuo de los americanos para poner su base naval, y entonces, como están en una isla, efectivamente, en una isla apartada de todos los regímenes presentes, jurisdiccionales, entonces resulta que hacen lo que les da la gana. Okay. Es evidentemente tramposo, es decir, por decirlo menos, tramposo, porque resulta ser miserable para efectos de las personas que viven allí en esas condiciones. Claro. ¿Cuántos actos de injusticia, cuántos actos de terrorismo y atrocidades se han cometido allí? En Guantánamo, a la vista y paciencia de todos los organismos internacionales. En este concepto de los derechos humanos, y bueno, hay una cantidad de cosas en función de esto, ¿no hay una doble moral detrás de todo esto? Absolutamente. O sea, porque por algún lado entonces hablamos de un país, de una democracia, de un sistema de respeto a los derechos humanos, pero por otro lado tenemos esto, ¿qué es ese concepto de derechos humanos que a mí a veces se me pone así como muy oscuro, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, de la protección real de los derechos humanos, yo coincido contigo. Efectivamente, esto es una hipocresía absoluta, porque mientras tú tienes una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue esencial, claro, la Carta Universal de los Derechos Humanos, luego en la real protección no existe, o existe a medias, o existe con un ojo sí, con un ojo no. Claro, en función de lo que nos funcione, o sea, valga la redundancia. De lo que nos acomode políticamente, sobre todo. Voy, de lo que nos acomoda políticamente. Porque tú ves ahora lo que está sucediendo en Alepo, por ejemplo, que es espantoso. Todos los días, y no sientes que haya una intervención allí. Hacen lo que les da la gana. Rusia acaba de votar ayer o antes de ayer por no cesar los bombardeos en Alepo. Nadie hace nada, no les interesa. Es decir, estos son los tipos de cosas que tú dices, bueno, a ver, ¿efectivamente nos interesa la protección de los derechos humanos o nos interesa la protección de los derechos humanos en función de la defensa de nuestros propios intereses, normalmente económicos y políticos? Claro. Yo creo que eso es lo que sucede efectivamente. Y eso es lo que termina moviendo. Vamos a hacer después reencuentros históricos, por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial estos organismos no estaban establecidos, pero me encantaría que habláramos un poco de por qué tú crees que el silencio colectivo ha sido parte de nuestra historia. Ahorita venía en el carro conversando con un amigo y hablamos un poco de todo lo que había sido el Holocausto. Entonces hacíamos una reflexión en función de que, oye, fueron llevados a los campos de concentración 12 millones de seres humanos. No solamente judíos fueron 6 millones. Ahí murieron negros, homosexuales, todo lo que ellos consideraban que no eran razas puras, ¿no? Pero fíjate que hubo un silencio a nivel, o sea, yo pregunto, en 5 o 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se dio cuenta de la atrocidad que estaba pasando. No tenemos holocaustos presentes hoy en día en lo que está pasando también en todos estos desplazamientos. Hay una cantidad de fenómenos que son además de historia contemporánea, ¿no? ¿Por qué tú crees que el silencio colectivo es parte de esa complicidad?
A ver, yo estoy absolutamente seguro de que no solo es parte de la complicidad, efectivamente, yo creo que es el gran actor de todos estos actos, comenzando por el hecho más reciente, quizá el más conocido y el más difundido de todos, el famoso tema del Holocausto. El Holocausto fue aupado en gran parte por otras naciones. Acuérdate que allí estaba la misma España. Calladita. En su momento, calladitos, haciendo silencio. No, vamos a meter otra cosa, al Vaticano también. El Vaticano. Claro. Resguardando el dinero de muchos de los... Y sacándole visa después una cantidad de nazis que fueron después, que llegaron a Latinoamérica. Cubriendo y protegiendo. Luego eso se ha disfrazado de alguna forma y han dicho, no, lo que pasa es que nosotros tratábamos de ayudar efectivamente a las víctimas y no lo podíamos hacer abiertamente. Mira, hay historias de todo tipo, pero la verdad es que, en efecto, el silencio ha sido el gran encubridor de todos estos procesos y sigue siéndolo. Hoy día lo que tú has dicho, ¿acaso no estamos viviendo un proceso, este momento de nuevos holocaustos? Claro. ¿Qué es lo que sucede con los refugiados en Europa? Claro. Eso es tristísimo y todos los días hay víctimas, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Y mueren niños por un lado, ahogados, niños ahogados y no solo eso, sino víctimas además de lo que es esa migración espantosa, ese paso efectivamente a las fronteras. Y cuando llegan a pasar a las fronteras, cuando efectivamente no se han ahogado en el Mediterráneo y llegan a ingresar en Europa, conoces unas historias peores todavía, más atroces todavía, sobre qué les pasa a los chicos, a los niños y a las niñas especialmente allí, que son esclavizados de alguna forma, las niñas para ser utilizadas sexualmente. Los niños como verdaderos esclavos para trabajar. Efectivamente, y la gente no dice nada, y si lo dicen efectivamente resulta políticamente inconveniente. Entonces nadie se moja aquí efectivamente por esto, nadie sale a denunciar. Vamos a la próxima parte, Oscar, a seguir acariciando la historia contemporánea, la historia reciente también, porque esto sigue pasando. Entonces es como que el mundo va en una evolución científica de un avance, pero por otro lado seguimos siendo la misma crueldad, el mismo punto oscuro que no tiene límites del ser humano. No es una contradicción, ¿no? En un mundo que va a llegar dentro de poco el ser humano a Marte, pero no va a llegar a su corazón todavía. Hoy lo conversamos con el gran Oscar Vela, escritor y jurista, aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversando con Oscar Vela. Bueno, muchas inquietudes en función de que uno podría decir que estos eventos han sido de data muy antigua, pero esto es historia contemporánea y esto es historia reciente. Pusiste el caso de lo que está sucediendo en toda esa cantidad de migrantes impactante. Hay un caso muy polémico, este movimiento del Islam completo del Medio Oriente hacia la Europa, ya en Estados Unidos. El famoso libro de La Falachi, esa gran periodista, ella hace una revelación muy compleja, y ese libro creo que tiene más de 10, 15 años, no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. ¿Qué ves tú? Desde el punto de vista de lo que pueda pasar con este desplazamiento, con un Medio Oriente que sigue desordenado, con un Estado islámico violento y agresivo, ¿qué sientes tú a nivel de lo que pueda pasar ahí? Partamos inicialmente también del mismo tema que yo creo que sucede en todos los aspectos relacionados con el racismo, en términos generales, con la xenofobia, que es la ignorancia. Yo creo que en gran parte, todos estos fenómenos se deben a la ignorancia que tenemos nosotros de esas culturas, de esas religiones y de esos seres humanos en particular. Yo francamente conozco poquísimo de esa cultura efectivamente, del Islam. Yo conozco muy poco de los musulmanes. He tenido la oportunidad de leer un libro maravilloso que se llama La Casa de la Mezquita, que lo recomiendo. Es una novela, pero es una novela que trata un entorno muy, muy significativo. Es precisamente un barrio alrededor de una mezquita en Irán, allá por los años 70 aproximadamente, cuando todavía estaba el Shah en el gobierno, que era un hombre muy de Occidente, muy proamericano. Muy poco vinculado al fundamentalismo, exactamente. Además. Y que es precisamente el origen, cuando le derrotan en la guerra con el ayatollah Khomeini, cuando le derrotan a él, entra nuevamente con una fuerza enorme, con un vigor tremendo, todo este fundamentalismo del ayatollah y de su gente, a marcar su territorio, a delimitarlo efectivamente, tanto en el campo religioso como en el campo político, social y cultural, y el político sin duda, porque entraron con unas normas tremendas, durísimas, para regir. Y es, al parecer, el nacimiento moderno de este nuevo fenómeno del ISIS. Esto viene evidentemente de muchos siglos atrás, pero en la modernidad parece que brota otra vez allí, en Irán, con estos fenómenos
racistas. Ahora, ¿se conoce mucho de esto? No se conoce. Yo creo que allí hay un gran juego, nuevamente, geopolítico, de intereses muy marcados. Económicos, por supuesto. Económicos siempre, ¿no es cierto? Y por eso es que no se toman ese tipo de resoluciones. A mí me dirán lo peligroso que puede resultar efectivamente grupos como ISIS, sí, por supuesto, pero eso son una absoluta minoría dentro de lo que es el gran mundo del Islam, el gran mundo de los musulmanes. Claro, lo que pasa es que hacen ruido. Hacen ruido y crean toda esta nube gigantesca que se cierne en este momento sobre el mundo, sobre el terrorismo, ¿no es cierto? Los crímenes de estos atroces, el ataque nuevamente contra los homosexuales. Todas estas cosas que tú dices, oye, ¿cómo puede ser que la gente tenga en la cabeza todavía? Bueno, esa es una minoría absoluta y yo creo que hay mucho desconocimiento, pero demasiados intereses. ¿Y tú no sientes que en función de lo que fueron todas estas operaciones militares, de sacar a Hussein, el propio Gaddafi en algún momento también, termina siendo un poco la descompensación de esa zona? Porque por más que sea tener estos personajes que poco tenían que ver con el mundo fundamentalista, ejercían cierto balance. ¿Tú no crees que esa imprudencia, no sé, de todo ese cambio geopolítico de la región es lo que como que soltó todo esto, que ahora está como... Yo creo que no solo han sido actos imprudentes, como tú dices, yo estoy seguro que fueron actos imprudentes, fueron los actos más estúpidos que pudimos haber cometido, porque además se cometieron en base a mentiras. Claro. Acuérdate que arrancamos con toda la historia en base a una mentira que se la inventa Bush, en la que les mete además en la colada a Aznar y a Blair, y arrancamos con todo este tema y arrasaron con Irak. No hay ahí una sensación, un sentimiento de revancha, de venganza. Claro, por eso te digo. Tiene que haber, la violencia solo genera violencia y eso es lo que nosotros hemos creado. El mundo está hoy hecho así, estamos atacándoles y ahora cuando se defienden nosotros decimos, no, lo que pasa es que son terroristas, es porque no les entendemos. Yo creo que hay muchísimo de complicidad, mucho de barbarie en todos estos temas y mucho de responsabilidad, gran parte de la responsabilidad, en este caso de las grandes potencias mundiales. Así es. En la próxima parte nos vamos a acercar a nuestra zona. Perfecto. Que también tenemos, contenido para hablar muchísimo en función de paz y guerra, en función de qué hacen estos organismos frente también a los abusos que hemos tenido en nuestra región. A ver qué es lo que está pasando en nuestra América Latina en nuestro tiempo. Hoy lo desnudamos aquí con Oscar Vela, aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Bueno, la América Latina no se escapa, ¿no? Estamos ahora en un proceso complejo. Complicado. Yo tengo que traer el tema de Venezuela a colación, ¿vale? Porque a mí, ya a veces trato ni siquiera de contarlo mucho, porque parece exagerado todo lo que yo pueda decir. Pero lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país es un drama mayúsculo, o sea, con una crisis humanitaria que hay que decirlo así, porque un país donde no hay antibióticos, donde tú te puedes cortar un dedo y te puedes morir, eso requiere una crisis humanitaria. Una persona que tiene que estar 8 o 9 horas haciendo una cola para comprar productos básicos, alimentos, eso requiere también de la alarma colectiva. Sin embargo, parece otra vez que el silencio, ¿no? O sea, la OEA intenta, pero no intenta, los organismos no sé qué, pero no pasa nada. Y eso puede estar en función también de muchos procesos dentro de la región. ¿Qué ves tú dentro de esta América Latina? Visto desde fuera también, evidentemente, y con la objetividad que nos puede dar la distancia, en cierto modo, ¿no es cierto? Separarnos un poco de esa crisis brutal humanitaria que hay allá en Venezuela. Para mí, no intentan siquiera, es decir, yo no creo que haya un real intento. Son nuevamente estos juegos políticos hipócritas. Y no hay efectivamente un real intento por entrar, porque si lo hubiera ya hace rato que se hubiera hecho algo, desde el punto de vista de los organismos internacionales, te diría, ONU y OEA por lo menos para llamar la atención. Claro. Pero el señor va a la ONU, Maduro va a la ONU y está ahí conversando con todos, y estuvo con Kerry, y estuvo conversando con todo el mundo, y aquí no pasa nada. Y parece que efectivamente estuvieran tratando de cualquier crisis mínima económica cuando la gente está muriéndose efectivamente por lo que tú dices. Pero los oyen, Oscar. Y por salud. ¿No? Los oyen en audiencia plena en la ONU. O sea, es lo que te quiero decir. Me recuerda el famoso discurso del Che Guevara. Claro, fusilamos y seguiremos fusilando. Sí, pero lo escucharon en la ONU. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en nombre de esos organismos terminan siendo, un patrón profundamente estéril frente a los cambios y de protección histórica que deberíamos tener. Yo digo muchas veces cuando piensas en estos organismos, sí, es mejor que estén allí, aunque casi no tienen, no tienen maniobra. Es mejor que estén allí a que no estén.
Pero uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Es decir, si hay allí 200 países aproximadamente en la ONU, ¿qué sentido tiene que no levanten la voz? Cuando en realidad quienes le están defendiendo a este régimen de Venezuela hoy son 8 o 10. 8 asalariados de nuestro petróleo. Además, fíjate qué clase de países son los que están defendiéndole, efectivamente. Los que tienen el mismo tipo de inconvenientes, el mismo tipo de problemas de violaciones a los derechos humanos allí, el mismo tipo de problemas relacionados, por ejemplo, con educación y con salud y con medicinas. Es exactamente lo mismo. Uno dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tienen los organismos internacionales allí? Claro. Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Por qué nadie reacciona? ¿Estamos aislados efectivamente en el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo casi nos determinamos nosotros mismos o nos determinamos geopolíticamente por la región en la que estamos. Hoy resulta que nosotros somos aliados de este gobierno venezolano y vamos a pagar más tarde o más temprano las consecuencias, porque nos estamos convirtiendo en cómplices de lo que está sucediendo allí. El otro día conversaba con un politólogo y daba un poco la importancia de las elecciones el año que viene en el Ecuador, no solamente a nivel de lo que pueda suceder en el Ecuador, sino del cambio de eje político de toda la región, ¿no? O la estructura cambia de alguna manera, o en algún momento podría afianzarse una vez más que este socialismo sí todavía sigue respirando y que es una alternativa dentro del marco político, ¿no? ¿Qué visión tienes tú? Estamos muy cerca de ese A ver, yo sí pienso que está cambiando, evidentemente. El marco general, el mapa general geopolítico ha cambiado y pienso que está cambiando. A la luz de los ejemplos evidentes de lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder en Colombia hace pocos días, de alguna forma es una muestra. Dame tu visión, importante que lo tocaste, ¿no? Sobre el plebiscito. Yo te doy mi visión general. Yo pienso que para mí fue una desgracia que haya triunfado el no. Ajá. Creo que eso lo único que va a hacer es que efectivamente no se pueda llegar a un acuerdo de paz. Yo soy cada vez más pesimista para que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Era muy optimista hasta el día domingo anterior. Pero luego del triunfo del no, que de alguna forma también lo justifico desde el punto de vista de las víctimas, creo que es razonable que hayan votado como votaron. Me parece que el acuerdo aquel que se quiso firmar tenía prebendas exorbitantes, estúpidas. Se les daba concesiones excesivas a todos los terroristas. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que era el mal menor. Me parece que era el mal menor. Pero se puede llegar a la paz sin la justicia, te preguntaría. Sin la reparación. No, una pregunta que te hago. Yo creo que se podía llegar efectivamente a la paz, pero tenía que haber algún tipo de reparación. Que al parecer en ese acuerdo, por lo que hoy conocemos, había muy poquito de reparación y más bien de dádivas y de concesión. Y ahí es cuando tú dices, ¿era justo? Probablemente no. ¿Era necesario? Creo que sí. Ese es el gran problema de todo esto. Hoy le vas a sentar en la mesa tú a Uribe a negociar efectivamente la paz. Perdóname, pero no va a haber paz. De hecho, ya dijo, lo primero que vamos a hacer es que tiene que haber reclusión para los terroristas, con lo cual hasta podríamos estar de acuerdo, por supuesto. Los que cometieron actos atroces, por supuesto, tienen que estar presos. Yo estoy de acuerdo, pero el momento que te sientes a negociar eso, la gente que negoció de las FARC, ¿va a dejar atrás? ¿Va a decir, ok, listo, volvamos a cero? Todo a cero, limpiamos la mesa y arrancamos nuevamente. Sí, señor, Uribe, me voy preso porque usted efectivamente, con esa mayoría del 50+1, ganó la elección. Me voy preso. No creo, francamente. Para mí, perdieron la gran oportunidad de lograr la paz. Yo creo que esto en manos de Uribe, por poner un término, porque no es solamente él el que se va a sentar en la mesa, pero él va a imponer sus condiciones. Por obvias razones, tiene ahora el respaldo para imponer sus condiciones. Me parece que la pusieron negra a la paz. Yo creo que no se va a dar. Vamos a hacer un programa completo de ese análisis. Vamos a ver si traemos otra visión para ver qué es lo que puede pasar en función de eso, porque eso también tiene una repercusión en todo el camino geopolítico de la región, de lo que pasa en Venezuela. Tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Claro, yo creo que tiene una gran relación. Me parece que de alguna forma también hubo un sentimiento allí de que... incluso había publicidad. Me acuerdo una valla publicitaria que ponían, bueno, primero a Santos, después ponían a varios de los jefes guerrilleros, después ponían a Fidel, después ponían a Chávez, ¿no? Hay un mensaje. Eso fue un mensaje muy claro. Hay un mensaje y ni siquiera era subliminal. No, obvio, claro y de frente. Era evidente y hubo una reacción contra eso. Por eso te digo, yo creo que el mapa está cambiando. Y yo siento que acá en el país también de alguna forma ha cambiado. Yo, independientemente de lo que va a suceder, creo que ese mapa ha cambiado y está cambiando. Así es. Te convoco para otro programa. Rapidísimo, tu libro, ¿para cuándo?
¿Estás todavía en eso? Pronto, noviembre. Estoy chismoso porque te vi la foto ahí en el WhatsApp. Ahí, sí, estamos muy pronto, ya en noviembre entrego y probablemente ya para primeros meses del próximo año sale un libro con una historia precisamente de Cuba y de la revolución y de la ideología. ¿De dónde salió esa ideología? Así es. ¿De dónde brotó? Gracias, Oscar, por estar acá. A ti, hoy lo conversamos con Oscar Vela, gran amigo, escritor, jurista. Siempre esta degustación, si te llevaste algo en tu corazón, en tu conciencia, aquí estamos para reflexionar con estos grandes personajes que nos acompañan siempre frente a la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos. 21 horas por Telesucesos.